días. Si inclinamos nuestro rostro para orar por el servicio, por favor. Dios Padre poderoso y soberano, hoy venimos delante de ti como un solo cuerpo en Cristo, unidos en fe, en amor y gratitud. Gracias por ser nuestro refugio, fortaleza y esperanza en todo momento. Gracias porque tu misericordia nos permitió llegar hasta aquí. Padre, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que seas tú tomando control. Llena este lugar con tu presencia y, Señor, que nuestra alabanza sea como un aroma agradable delante de ti, Señor. Que cada cántico, cada oración y cada palabra pronunciada sea guiada por ti, Padre. Prepara nuestros conocimientos para recibir tu palabra con humildad y obediencia. Renuévanos y guíanos en tu verdad. Bendice los diezmos y que este culto sea un tiempo de bendición para exaltar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Hijo Jesucristo. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas.
pueden sentarse, hermanos, y si no quiere también puede quedarse de pie. Bueno, mire, tenemos el folleto donde está la información que se da aquí dentro de la congregación y parte del ministerio, de la iglesia en inglés. Tenemos estudio bíblico, 2 Corintios, viernes 24 de julio. Aquí mismo, a las 7 de la noche, es en español. También tenemos los bautizos. Dice inglés, pero está el pastor en español, se dice en español, también los bautizos en español. Cualquiera de ustedes que se quiera bautizar, pues les recomiendo que hable con el pastor. Como siempre lo he dicho, hágalo por obediencia al Señor, siempre y cuando usted entienda por qué lo hace. El pastor va a tener una plática con usted si usted quiere bautizarse. También está compartiendo su dolor, ahí está en inglés también. Dice que habrá una sesión especial, la pérdida de un esposo o esposa, domingo 12 de julio de 1 a 3 p.m. Puede registrarse, ahí está, es gratis, no tiene que pagar nada. Nos edificamos al escuchar testimonios de otros hermanos o hermanas que han pasado por esa situación. Le recomiendo que venga, ahí está el horario, la fecha. Misión a México también, dice que por una semana y por 3 días el fin de semana. Hermanos, si quieren ir, ahí está el costo. El costo nada más cubre lo que son los gastos que se hacen. En realidad no se lucra con eso. Los que han ido, pues me entienden de qué hablo. Cualquier cosa puede hablar con el pastor Samuel o puede ir a la oficina también. También está el campamento. Al final del servicio de hoy va a haber una reunión de interés. Quien quiera ir a acampar, quien quiera quedarse, puede quedarse y preguntar hacer cualquier pregunta al pastor acerca del camping. Y después de eso está ponemos mesas atrás y hay café con pan. Está el ministerio de niños, como le hemos dicho, si tiene niños, llévelo a su clase, para que no se aburra. Dice que los viejitos o ancianos somos más aburridos, así que llévelo a su clase. Oración, si alguien necesita oración, hermanos. Hermanos, yo sé que a veces nosotros nos enfermamos. Queremos que el Señor nos conteste como por arte de magia. El Señor tiene un plan, a veces no nos sana, a veces tiene otro plan para llamar a otros hermanos. Tienes que pasar por ciertas cosas a veces para ganarte a otros. Sí, quizá no has sanado, quizá no sanes, pero el Señor tiene ese propósito. No te desanimes, agárrate del Señor. Él tiene otros planes que a veces nosotros no tenemos. Yo no entiendo las situaciones, pero el Señor es el que tiene mejores planes. Cuidado con las televisiones, no se vayan a golpear. Bueno, aquella televisión. La otra, hermanos, ya conocen las salidas. En caso de emergencia se utilizan principalmente la puerta de en medio, es la que siempre utilizamos, pero en caso de emergencia, como ve que ha estado temblando y cosas así, se utilizan las de emergencia. Pero cualquier cosa que haya un tiroteo afuera o algo, no salga, hermano, le recomiendo que no salgan. Los niños están más seguros allá. Si usted sale y llega a la policía, por seguro que usted va a ser el primero que va a caer, porque en esas situaciones así es. Así que tengan cuidado. Los demás hermanos, que Dios los bendiga y pueden saludarse. Gracias. Estamos en Judas. Es solo un solo capítulo. Y el hermano Gabriel nos habló también de que al final tenemos una pequeña reunión acerca del campamento, de ir a acampar. Seré breve. Y les pido que por favor, después de que terminamos eso, tendremos pan dulce, café y té, otras cosas. Y otra petición antes de que entremos. Hay una oportunidad para servir en el ministerio de niños los viernes, una vez por mes. Los viernes, que es cuando tenemos los estudios de la Biblia aquí. Y pues
tenemos niños. El ministerio completo de niños de la iglesia no está disponible el viernes, pero nosotros, como el ministerio de Transform y otro ministerio de dolor y sufrimiento, compartiendo el dolor y el sufrimiento, pues hay niños, ¿verdad?, por medio, y necesitamos, si Dios nos pone en el corazón, al que Dios le ponga en el corazón a querer ayudar una vez al mes. Para esto hay ciertos requisitos que tienen que llenar y un entrenamiento, que solo es bueno para los viernes. Si el Señor lo está llamando a eso, hable conmigo después del servicio o otro tiempo. Usted tiene mi número de teléfono ahí en el boletín. Así es que Dios está llamando a más siervos, la oportunidad siempre hay. Y por ahora, si fuera tan amable de abrir su Biblia y que junto conmigo leamos unos cuantos versículos acerca de este libro de Judas. Voy a leer solo 4 versículos. Y mi intención de hoy es de hacer la salutación que dice Judas, un poco de información, y una vez más él habla de las falsas doctrinas y falsos maestros, algo que ha sido relevante desde aquellos tiempos y hoy en día es práctico para nosotros también. Por alguna razón el Señor en diferentes libros continúa mencionándolo, es decir, que Él ha permitido todo esto. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahí. Padre Celestial, una vez más, al estar ante tu presencia, habiendo alabado tu santo nombre en cántico, ahora venimos a tus pies para pedir de la unción de tu Espíritu Santo. Padre, que nos hables a cada uno de nosotros en esta pequeña porción, Señor. Sé glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 25 versículos en este único capítulo de Judas. Judas, en el versículo 1 dice que es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Que Jacobo es en arameo y Santiago es en griego. Así es que cuando oímos o leemos este nombre, muchas veces es mencionado como Jacobo o Santiago, como el libro de Santiago. Aquí, ¿verdad? Judas nos dice que era hermano de Santiago o Jacobo. Y sabemos que era medio hermano de Jesús. ¿Sabe que él dice que es siervo de Jesucristo?
Pero si usted pudiera ir conmigo, anote citas o que usted las revise más adelante si no puede hacerlo ahora. En Mateo capítulo 13, de los versículos 53 al 58, Mateo nos dice esto. En el versículo 53 del capítulo 13 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hablando de Jesús, ¿verdad? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo nos dice que el Señor Jesucristo tenía medios hermanos y hermanas también. Sabemos que todos ellos, los hermanos del Señor Jesucristo, eran hijos de María, pero solo el Señor Jesucristo era hijo de nuestro Padre Celestial. Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, algo milagroso. Pero sí nos dice que tenía hermanos. El Evangelio de Marcos también nos relata esta situación cuando el Señor de una vez más llegaba a su tierra en Nazaret. Y dice en el versículo 1 del Evangelio de Marcos capítulo 6, dice: y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y observen que lo hace en forma de pregunta. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice: y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahí está otra versión de que tenía hermanos y hermanas. Después nos dice en el versículo 5 que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo su mano sobre ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ahí está una vez más. El Señor tenía hermanos y hermanas. Es bíblico. Está registrado. Y tenemos otras citas también que nos hablan de esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo más adelante, años más adelante, que él no caminó como los apóstoles, los discípulos, no caminó con el Señor Jesucristo, pero sí tuvo un encuentro más adelante con él y fue enseñado por el Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 7 al 9, se registra que Santiago, como decía, es el nombre griego de Jacobo, llegó a la fe. Se cree que Judas, Judas del que estamos hablando, se convirtió en un discípulo tras la resurrección de Jesús, al igual que su hermano Santiago. Aunque
no se le menciona explícitamente por su nombre. Pero Pablo, aquí en esta sección de 1 Corintios 15, habla de la resurrección de los muertos. Y observe lo que dice en el versículo 7. Dice: después apareció a Jacobo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice ahí: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero lo que quería traer aquí, el punto que quería decir, que el Señor se le pareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y una cosa, voy a traer algunos puntos más importantes como, bueno, todo esto es importante, pero lo que quiero resaltar aquí, en Hechos capítulo 1, versículo 14, también nos habla de sus hermanos. Ellos que formaban parte de la reunión, de la oración previa al día del Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice: y todos estos, los que estaba hablando, perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahí está una vez más. Luego, más adelante también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, él afirma que los hermanos del Señor eran conocidos en la iglesia primitiva, y esto imagino yo que incluiría a Judas. Dándoles una introducción y una salutación de Judas, este versículo 1 voy a pasar bastante tiempo. Pero esto es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, cuando él defendía su apostolado, de los derechos de un apóstol. Y él dijo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro, perdón. Pero aquí nos da a entender que los apóstoles, algunos de ellos, estaban casados. Es más, sabemos que Cefas, Pedro, tenía una suegra. Obviamente que tenía mujer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios habla de que nuestro Señor Jesucristo tenía hermanos: Judas y Jacobo, Santiago, hermanos en carne. Esos nombres eran populares en aquellos días. Había muchos Judas, había muchos Jacobos, pero no encontramos en la Biblia donde se mencionen dos del mismo nombre como hermanos, y es la misma madre de María. Por eso es que dice que Judas era hermano del Señor. La historia, es decir, de acuerdo a las tradiciones de los judíos, registra que Judas se convirtió en misionero itinerante antes de que escribiera él esta carta. Y este Santiago que hemos estado mencionando es el mismo que escribió esta carta, la otra carta de Santiago. Y uno puede preguntar, ¿por qué es que Judas no menciona su vínculo familiar con el Señor Jesús? Bueno, hay varias teorías, no se nos dice, pero una
teoría es que era posible que él sintiera vergüenza, es decir, Judas, ya que no creyó que Jesús fuera el Mesías hasta después de la resurrección. Esta es una teoría. Otra teoría dice que quizás Judas no quería recibir un trato especial debido a esta relación que él tenía con el Señor Jesús, es decir, medio hermano. Quería él, Judas, ser conocido como su discípulo y siervo de Jesús y como misionero por sus propios méritos. Aquí vemos que él se describe a sí mismo como un siervo, como un esclavo de Jesús. Al principio no lo reconocían, pero después yo creo que no se sentía digno de decir que somos hermanos. Ahora soy un siervo, un esclavo de Jesucristo. Es probable que esta carta fuera escrita entre medios y finales de la década del 60 del calendario que vivimos. Pero ahí en ese primer versículo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Aquí obviamente Judas se identifica muy claro a quién estaba destinada esta carta: a los seguidores de Cristo, aquellos que son llamados, amados y guardados, dice Judas. Miren, aquellos creyentes que Judas se estaba dirigiendo en aquellos tiempos estaban siendo atacados y hostigados por falsos maestros. Lo hemos estado estudiando en otros libros. Pero él los llama llamados o santificados. Dios envió una invitación a la salvación primeramente. Y aquellos que la aceptaron son llamados por Dios a su servicio de Él. Santificado. La palabra santificado significa ser apartado para el servicio de Él. Cuando hablamos de los santos, eso es lo que quiere decir: apartados por Él, para el servicio de Él. Quizás muchos en el pasado teníamos otro concepto de lo que es un santo, pero esto es lo que es: apartado para Él o por Él, para su servicio. Aquellos a quienes escribía Judas estaban siendo llamados a tomar las armas como un soldado de Cristo, las armas espirituales para luchar contra aquella apostasía. Amados, la palabra más, yo uso esa palabra al hablar con ustedes, pero esta vez estoy diciendo lo que Judas dice. Amados, cuando él usa esta palabra, este es un participio que es derivado del término agape. Es un amor divino. Solo el amor de Dios es agape. Cuando Dios les habla así, o nos habla así, amados, este es el amor de Dios.
Es un amor limpio, es un amor. Hey, usted sabe que Dios nos ama. Es más, su palabra nos dice muy claramente el versículo tan popular del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí habla en general que ha dado a su Hijo unigénito, pero aquí le habla específicamente al siervo, al creyente amado. Este es un amor muy diferente. Aquellos que son guardados o preservados, dice Judas, es decir, mantenidos por el poder de Dios para no apartarse de la fe. ¿Sabe que una de las grandes preocupaciones, como otros de los apóstoles en aquellos días, para Judas, este asunto de preocupación para él, y utiliza esta palabra 5 veces en esta breve epístola, y lo voy a usar en el versículo 1, 6, 13, o en el versículo 6 lo usa 2 veces, en el versículo 13 y en el 21, guardados y preservados. La palabra griega para guardar viene de la raíz que es utilizada en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 11, y dice, y ya no estoy en el mundo. ¿Se acuerda? Esta es la oración del Señor. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Me gustaría que pensáramos de esta manera en esta mañana, de estas 3 palabras. Elija una que describa su situación en esta mañana. ¿Necesita ser llamado de Dios? ¿Necesita sentir sus brazos amorosos rodeándolo? ¿O necesita más bien sentirse guardado y protegido? Dios lo mantiene bajo su ala. Amén. ¿Qué necesita? Sepa que usted, como escogido o escogida de Dios, Dios lo tiene bajo su ala. Amén. Pero en aquella época en que se escribía esta carta de Judas y otros libros del Nuevo Testamento, especialmente en Segunda de Pedro, nos dicen o redacta casi al mismo tiempo que fueron escritas estas diferentes cartas, que había los falsos maestros que intentaban destruir la iglesia. Por eso oímos de Juan, por eso oímos de Pedro, por eso oímos de Judas, por eso oímos del apóstol Pablo, porque en aquellos tiempos el enemigo estaba a la puerta, a unos pasos detrás de los siervos de Dios. Falsos maestros, falsos profetas, y la mayoría de ellos mencionaban, y yo creo que saben que no era solo para ellos, es para nosotros también, para nuestra época. Y Dios nos lo ha dejado para que prestemos atención a esto. En aquel tiempo era más difícil viajar y requería mucho más tiempo. Judas y otros autores de libros de la Biblia utilizaban las cartas para hacer llegar a más iglesias el mensaje de advertencias sobre aquellos falsos maestros. Mire, el Señor Jesús nos dio la imagen de sí mismo como el buen pastor, ¿verdad? Y nosotros como sus ovejas. Quizás muchos de nosotros no sabemos mucho acerca de las ovejas o de los borregos, decimos algunos. Pero
las ovejas o los borreguitos no tienen defensa alguna contra los animales salvajes o aquellos que los atacan. El Señor Jesús, como el buen pastor, guarda y protege, a sus ovejas, las preserva del daño. Por eso dice, amados y guardados por el Señor. Sepa usted eso. Y Jesús, el Señor, hacía esto a través de las cartas de Judas, de Pedro y de otros. Un comentarista de nombre Warren Wiersbe dice que la palabra guardado, preservado, significa vigilado y custodiado cuidadosamente. Dios tiene cuidado de sus ovejas y les habla por medio de sus palabras, de su palabra, la Biblia. Y nos ha dejado esto a nosotros para que podamos aprender. Versículo 2 de Judas. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Yo creo que hace algún tiempo, unas semanas quizás, que les hablé sobre la diferencia entre misericordia y gracia. Quizás algunos de ustedes recuerden o ya saben la definición de misericordia y de gracia. La misericordia consiste en no recibir el juicio que merecemos. En otras palabras, no nos da de acuerdo a lo que nos merecemos. Por eso la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas a cada día. El Señor es bueno. Si Él me pagara a mí de acuerdo a lo que yo me merezco, si no tuviera misericordia de mí, ya me hubiera ido. La gracia consiste en recibir bendiciones que no merecemos. La palabra paz conlleva la idea de unirse. Por ejemplo, hoy vivimos tiempos de guerra, ¿verdad? Yo creo que eso ha existido desde un principio. Pero cuando aquellos dos ejércitos o países hacen las paces, pues se unen ahora, hacen un contrato de paz y dejan de pelear, dejan de luchar. En el ámbito espiritual, en las cosas espirituales, los pecadores arrepentidos y un Dios amoroso llegan a la paz gracias a la cruz de Jesús. Eso es lo que nos lleva a tener la paz con Dios por medio de la cruz de Jesús. Ese es el que viene a unirnos, a traer paz. Ahora el hombre y la mujer que ha hecho la paz con Dios puede vivir en paz tranquilo. Es una de las cosas que un hombre no debe dejar, o una mujer, este mundo, sin antes haber hecho la paz con su Señor, con su Dios. La Biblia nos dice que todos nos hemos rebelado en contra de Él. Y es Cristo el único que nos puede regresar a nuestro Padre Celestial. Las diferentes versiones dicen de diferentes maneras. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice en abundancia. Estamos hablando ahí de la misericordia y paz y amor, o sean multiplicados.
Reina Valera dice multiplicados. Nueva versión internacional, en abundancia. Lo mismo. Que haya todo esto en sus vidas. Es el deseo de Judas. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez más, otra versión dice: amados amigos. Esta versión que a mí me gusta usar mucho es la Reina Valera 1960, dice amados. Y una vez más, ese término que hablé anteriormente está basado en el amor agape. En otras palabras, déjeme decirle otras palabras, que aquellos que han sido amados divinamente por Dios, un amor agape. Lo que era tan cierto por aquellas personas a los que Judas escribía, también lo es cierto para usted y para mí, para nosotros en estos días. También nosotros somos amados por Dios. En ese mismo versículo 3, pero ahora concentraré en la porción B, donde dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esta frase nos indica aquí que Judas planeaba originalmente de escribir una carta sobre la salvación que los cristianos compartían entre sí. Nos habla de una salvación en común. Es decir, entendiendo que lo que es común en el sentido de que algo compartido, una experiencia mutua. Nosotros tenemos esto en común, ¿verdad? Nuestra salvación en Cristo Jesús. Si no fuera por Él, quizás nunca nos hubiéramos conocido. Venimos de diferentes lugares, diferentes colores, diferentes sabores. Pero es Cristo el que nos ha traído aquí. Él es el que nos une. Tenemos un Dios, una fe, un mismo Espíritu, un Salvador, que compartimos en común, una fe mutua. Y somos amados por Dios. Pero Judas decía: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es decir, me sentí impulsado a escribir estas cosas. Eso podemos leer en otra traducción, pero aquí dice: era necesario para mí hacer esto. Judas nos habla de esa urgencia, de esa necesidad de escribir una carta de advertencia. Y lo hizo en lugar de una carta sobre nuestra salvación en común. Habla brevemente, pero por la urgencia de estos falsos maestros, habla de una advertencia. Y nos exhorta a luchar por la fe que fue dada una vez y para siempre en el pueblo santo de Dios, que nos ha sido dada y debemos de guardarla. Amados de Dios, ustedes han sido llamados o hemos sido enlistados en el ejército del Señor. Y hay una lucha espiritual y debemos estar armados con la armadura de Dios, que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. Y nos exhorta a luchar por la fe que se nos ha
sido dada. Siempre estamos siendo bombardeados por diferentes creencias, diferentes enemigos de la fe que cuestionan siempre las cosas de Dios, y somos llamados a contender contra ellos y mantenernos firmes en la fe, defendiendo el evangelio que se nos ha sido dado. Judas escribía para exhortarles a luchar ardientemente por la fe. La Reina Valera aquí utiliza una expresión de luchar aquí como con ahínco, es decir, fuerzas. Aquí nos transmite la idea de una determinación y esfuerzo total. Determinado y esfuérzate a contender por la fe, a luchar por la fe, por la palabra que se nos ha sido dada. Judas insta a los cristianos a esforzarse al máximo por dar testimonio y defender las doctrinas, la doctrina cristiana frente a estos falsos maestros. Cuando estuve hablando del apóstol Juan, especialmente la semana pasada que hablé de esa tercera epístola de Juan, el último que quedaba. A este tiempo los demás apóstoles habían muerto. Inclusive Timoteo, que no se nos da datos exactos de su muerte, pero se cree que para ese tiempo él ya había muerto. ¿Y saben qué? Y él murió firme en su fe. El apóstol Pablo habló una vez con él y le dijo en primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y se cree que también Timoteo así murió, defendiendo la fe. No tenemos más datos de su muerte, pero todos ellos lucharon por la fe, por la doctrina que se les había dado. Y ahora a nosotros se nos ha encargado esto, de luchar ardientemente por mantener lo que Dios nos ha encargado. Versículo 4 de aquí, de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la descripción de los enemigos que se habla en esta carta. Judas describe a estos enemigos que como agentes encubiertos, porque Judas dice que se han infiltrado secretamente entre ustedes. Recuerdo que en una ocasión, en una cárcel que yo visitaba años atrás, después del servicio, un hombre se acercó a mí y me dijo: ¿sabías tú que Satanás ha estado aquí? Él siempre le gusta agarrar a veces los mejores asientos de la congregación. Judas dice que se infiltraba. Y no nos debe de sorprender eso, hermanos.
Dice, estos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia en general, hay muchos hombres que se han infiltrado en la iglesia con diferentes doctrinas. A eso me refiero, más que nada. Son agentes secretos de Satanás. Dice ahí que son impíos. Usted sabe lo que es la palabra impío. Una persona que carece de devoción o respeto a Dios. Un impío es un no creyente que no reconoce a Dios, no lo alaba y no tiene ningún respeto a las cosas sagradas. Así son estos impíos. Y dice que también otra de las características que transforman la gracia de Dios en una licencia para inmoralidad. Niegan a Jesucristo como nuestro único y soberano y Señor. Y uno pudiera preguntar qué significa todo esto. ¿Qué quiere decir con todo esto? Miren, el hecho de que alguien afirme ser cristiano no significa que lo sea. Amén. Satanás ha infiltrado a personas malvadas entre los creyentes para tratar de destruirnos y desanimarnos. Pero esta mañana, hermanos en la fe, cristianos, no olviden que nosotros estamos del lado del ganador, el lado que tiene la victoria, el lado de Jesucristo. En Él hay victoria. Pero con todo esto, al terminar, a darle una aplicación espiritual, y Judas nos recuerda que así como él, el hecho de que él era familiar de Jesús, medio hermano, no lo reivindicaba, no lo salvaba, ni lo usó de esa manera. Nosotros, ninguna persona, podemos entrar al cielo basados en la fe y en el compromiso de nuestros padres o nuestros abuelos con Cristo. Ah, mi abuelo era cristiano, mi mamá era cristiano, entonces yo debo de entrar al cielo. No. Mismo Judas, él dijo, siervo de Jesucristo. El hecho de que sea su hermano, oh, soy su carnal, yo creo que me va a dejar entrar al cielo. No hay tal cosa. Todos tenemos que venir de rodillas delante de Dios. Por medio de aquel que hace la paz entre el hombre y Dios. La cruz, Jesucristo, no hay nadie más. Pero una de las cosas más que podemos aprender aquí en estos cuantos versículos es que Judas pronuncia una triple bendición sobre estos creyentes. Llamados, amados y guardados. ¿Sabe que es Dios el que lo ha llamado? ¿Sabe que es Dios el que lo ha amado? ¿Sabe que es Dios el que lo guarda? Hermano, hay tanta gente que necesita
escuchar, aunque sea una de estas palabras afirmativas. Quizás nosotros pudiéramos decírselo hoy día. Sabe que usted puede ser amado por Dios, además Dios lo ama y que Dios lo puede guardar y que Dios lo está llamando. A eso nos ha llamado nosotros a servir. Judas nos exhorta a luchar con fuerza, a esforzarse lo máximo para servir a Jesús. La Biblia nos dice claramente que Dios sigue llamando hoy en día. Dios está llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a humillarse a Él y a servirle a Él. ¿Sabe que su voz no se ha detenido a ese llamado? No paró entre ciertas personas y ya. Ni su propósito tampoco ha cambiado. Desde los tiempos bíblicos que fueron escritas todas estas cosas hasta nuestros días, hasta hoy en día, Dios continúa invitando al ser humano primeramente a la salvación y luego a participar en su obra. Uno de los pasajes más claros que se encuentra en la Biblia, es decir, del llamado, quizás pudiéramos considerar Isaías 6:8. Esto es lo que dice Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios pudiera haber usado cualquier otro método, pero nos usa a nosotros. Quiere usar al hombre y a la mujer. Ese es un privilegio. Pero primero nos llama a venir a sus pies, a la salvación por medio de Jesucristo. Y luego, ¿quién irá? Nuestra iglesia aquí tiene misiones en diferentes lugares, las más cercas, que quizás oímos hoy en los anuncios que el próximo viaje misionero a México, que está bien cerca, habrá la oportunidad por 6 días o por 3 días. Y podemos decir esto: ¿quién irá? Aquí estoy, Señor. En el bien, como dijo Samuel, el profeta Samuel. Es un llamado a servir. Pablo también dijo eso. Tiene que haber alguien que lleve la palabra. Alguien nos dijo a nosotros, en algún tiempo, en algún lugar, quizás en mi caso, me lo repitieron varias veces y yo no quería al principio. Pero alguien tiene que decirnos. Alguien tiene que obedecer a la palabra de Dios y llevar el Evangelio. Y dejar que sea Dios el que trabaje en el corazón de aquella persona. Nuestro trabajo es simplemente de llevar el Evangelio. Él es el que convence. Él es el que transforma. 2 llamados de Dios. Primero la salvación y luego al servicio. No es con que ya soy salvo, ya no voy a hacer nada. Si verdaderamente es salvo, va a acudir, va a responder al llamado de Dios, a servirlo a Él. 2 llamados: salvación y servicio a Dios.
Nadie está excluido de esta invitación a la salvación, primeramente. Sin importar profesión, posición social o los conocimientos que tenga, todo ser humano necesita ser salvo. Pablo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. La salvación significa escapar de la condenación del pecado. Esta es una obra misericordiosa de Dios para rescatar al ser humano. Nadie puede acercarse a Dios sin reconocer primero su necesidad de Él. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tiene que oír. Alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablarnos, alguien nos tiene que decir que somos pecadores y que necesitamos ser salvos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocer que no puedo ser salvo por mí mismo, porque la Biblia dice que todos pecaron y estamos fuera, destituidos de la gloria de Dios. Y esto, como decía, es algo de la misericordia de Dios, que Él haya venido a nosotros para mostrarnos el camino a la vida eterna. Muchos están en la iglesia o buscan a Dios precisamente porque reconocen que necesitan de su gracia, de su perdón y de su dirección. Somos nosotros. Luego el llamado al servicio. Dios puede llamar a las personas a servir su obra. Todos tenemos un llamado a servir en diferentes maneras, por supuesto. Algunos ministerio pastoral, trabajo misionero, enseñanza, servicio en la iglesia, evangelismo, tantas cosas. El Señor dijo en Mateo 9, 37 al 38, a la verdad, las mies mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Dios está o continúa llamando a hombres y mujeres que reconozcan que lo necesitan a Él. Y luego, para que sean llamados obreros para trabajar en su campo. Hombres y mujeres amados de Dios, permítame terminar con esto. Cuando Dios lo llama, la respuesta de nosotros debe de ser obediencia. Esto es algo muy importante, obedecer a Dios. Dios lo llama primero a ser salvo, y eso es obediencia. La Biblia nos enseña que tenemos que volver a nacer. En esta ocasión nacimos físicamente, pero ahora necesitamos nacer espiritualmente. Cuando una persona, un hombre o una mujer, reconoce que es un pecador y reconoce que necesita ser salvo y reconoce que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie más puede ir al Padre sino por Él. Y cuando lo reconoce por fe y lo acepta en su vida y lo confiesa como su Salvador, viene haciendo ese segundo nacimiento. Pero esto debe de ser de corazón a corazón. Yo no tengo nada que ver aquí, nadie, sino Dios y usted. Solo entre usted y Dios. Y cuando
Dios le está hablando, cuando Dios me habla a mí, es mejor que yo obedezca, porque es lo mejor para mí, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Qué hermosa introducción, mi amado, un siervo. Que me encanta cómo Judas reconoce cómo necesitaba ser un esclavo, un siervo de Dios. Amén. Solamente así podemos entrar al reino de los cielos. Padre, te damos muchas gracias una vez más por esta mañana que tenemos esta oportunidad de, Señor, de escudriñar tu palabra, que por medio de la enseñanza de tu Espíritu Santo no tomamos ningún crédito por nosotros mismos, Señor. Sabemos que eres tú el que nos ama, el que nos ha llamado, el que nos está enseñando, que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha dejado su palabra, Señor. La gloria y honra te pertenecen a ti. Padre, ayúdanos a ser obedientes ahora. Y tú estás llamando a hombres y mujeres primeramente a tus pies. No hay coincidencia nada, sabemos que tú tienes control de toda situación, de nuestras vidas, de lo que pasa, los eventos. Quizás nosotros no lo entendemos muchas veces, pero eres tú el que quiere hablarnos, el que quiere decirnos cuánto nos ama y cuánto desea que nosotros pasemos una vida eterna con Él. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Si hay alguna persona que quiera decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo creo que Él pagó en la cruz por mis pecados. Oh, te acepto ahora, mi Señor Jesús, como mi Dios, como mi Salvador. Te necesito tanto, Señor. Perdona de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida, Señor. Yo pido, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame a caminar en tus caminos. Enséñame a vivir para agradarte a ti. Y en esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús.